Mi nombre es Jorge González, y soy de Tehuacán, Puebla. Yo tenía en ese entonces 16 años de edad, y mi hermano Eduardo tenía 21, cuando sucedieron los hechos que estoy a punto de compartirles. Bueno, comienzo diciendo que la historia que contaré es muy fuerte y triste, no hay ningún final feliz, o al menos así lo veo yo, simplemente un final y ya. Pero es algo que marcó un antes y un después en la vida de mi familia. Todos sabemos lo importante que es un padre en la vida de los hijos y hasta de su esposa, pues es quien protege a su familia a cualquier precio, pero también sabemos que hay padres que por su egoísmo, dejan atrás a sus familias y en lugar de darles protección vuelven sus vidas un infierno. Mi historia es más enfocada a ese tipo de casos. Era de madrugada cuando nos despertaron los gritos de nuestros padres, ambos discutían, gritándose e insultándose como siempre, solo que ahora en mayor grado. Eduardo y yo nos levantamos de nuestras camas y fuimos a la habitación de ellos, para pedirles que por favor terminaran la pelea. Fue en ese justo momento en el que ingresamos. Cuando papá le dio un golpe a nuestra madre, no hubo necesidad de hacer nada más. Cuando mi padre nos vio ahí adentro, tan solo dijo una frase antes de salir de ahí y dirigirse a la sala para dormir en el sofá. Dijo que nuestra madre le había sido infiel y que él no iba a tolerar eso. Mi hermano y yo nos quedamos acompañando a mamá, quien estaba llorando desconsoladamente. La verdad no sé muy bien qué era lo que yo sentía en ese momento. Por un lado, me sentía defraudado por ella, y por otro, sentía un enojo terrible hacia mi padre por haberla tratado así, aunque no era nada raro. Porque mi padre siempre la golpeaba cuando tenía oportunidad o cualquier pretexto. A nosotros nos dejó de pegar a los 15 años, cuando ya podíamos defendernos. La verdad, después de eso, su agresividad bajó un poco, porque sabía que no podía seguir haciéndolo, pues ya teníamos fuerzas. Era por eso que nosotros sentíamos un gran rencor hacia él. En fin, nos desvelamos con mi mamá tratando de consolarla, preparándole té caliente. No pasaron muchos días para que comenzara el verdadero terror en casa. Ya casi era mediodía cuando un compañero de trabajo trajo a mi padre. Estábamos asustados, ya que había tenido un accidente, pues una columna que tenía que demoler le cayó encima, le golpeó la parte superior del tobillo y le fracturó los huesos. Lo llevaron al hospital donde lo atendieron y le pusieron yeso en la pierna, y fue entonces que lo llevaron a casa. Es extraño lo que diré, pero mi padre comenzó a tener actitudes y conductas distintas a lo normal. Se le veía nervioso, adolorido a pesar de los calmantes que consumía, y hasta me atrevo a decir que en ocasiones lo notaba temeroso, como si le tuviera miedo a algo. Ciertamente, mi hermano Eduardo y yo no teníamos buena relación con él a esas alturas. Es más, apenas le hablábamos de vez en cuando, solo si era necesario porque había golpeado a mi madre. Aún así, intenté acercarme para poder hablar con él, pensando que de esa forma podría saber lo que en verdad le estaba pasando, y fue entonces que me dijo que tenía miedo de morirse, que veía a la muerte en las noches y que un brujo le había dicho que le estaban haciendo brujería y es por eso que le pasaban todas esas cosas. Me quedé sorprendido al escuchar eso, y más cuando noté que tenía los ojos húmedos y las manos temblorosas. Le pedí que se tranquilizara, que nadie le estaba haciendo brujería y que pronto se iba a poner mejor, para así comenzar a trabajar de nuevo. Asimismo, y lanzando una carcajada, le aseguré que ni la muerte lo quería, por lo que tenía que dejar de preocuparse por eso, ya que le quedaban muchos años por vivir. Esa noche, se quedó acostado en su cama solo, ya que mi madre desde hace tiempo dormía en un cuarto que habíamos ambientado para ella. Para ese entonces, a ella ya se le veía más relajada. Ya había dejado de salir en las noches para ir a la casa de mi tía Mari, como solía hacerlo, y eso nos daba garantía de que ya se sentía mejor. Pero claro, por obvias razones, se notaba que la situación de mi padre le afectaba de una u otra manera. Yo fui a hablar con mi hermano y le conté lo que me había dicho mi padre, pero él reaccionó de una manera muy extraña. Sonrió y me dijo que mi padre se merecía todo lo que le estaba pasando y que si la muerte lo iba a visitar, que ojalá cumpliera con eso y se lo llevara de una buena vez. Dijo que merecía lo peor.
Me quedé callado, lo último que quería era discutir con mi hermano. Está de más decir que se notaba a leguas el rencor que le tenía a mi padre, por cómo cambió en esos últimos años, en especial por el maltrato de su parte hacia nosotros. Porque cabe mencionar que mi padre muchas veces antes ya había golpeado a mi madre y eso sin ninguna razón y hasta a nosotros, solo porque había tenido malos días y era por eso, que en el fondo le teníamos mucho rencor y por eso seguramente mi madre le había sido infiel. En fin, fue al día siguiente cuando mi padre gritaba de dolor. Motivo por el cual lo tuvimos que llevar a la clínica de urgencia. Pero cuando el médico nos dijo por lo que estaba atravesando, nos hizo sentir escalofríos, ya que nosotros mismos lo vimos con nuestros propios ojos, algo indistinto a la ciencia le estaba ocurriendo a mi padre. Sin poder creerlo y entenderlo, el médico le sacó el yeso para chequear su pierna, puesto que era ahí de donde provenía el dolor y sintió una repulsión inevitable al ver el estado que tenía mi padre. Se le estaba pudriendo la zona, la tenía negra, algo que era imposible. Por otro lado, descubrió decenas de ronchas distribuidas sobre la espalda, algo de lo que nunca nos dimos cuenta. El médico intentó limpiar las ronchas pasando un trozo de algodón con alcohol y en ese instante éstas empezaron a despedir un olor nauseabundo pero potente, insoportable para los que alcanzaban a olerlo. En tanto mi padre gritaba de dolor, lanzaba maldiciones al médico, preguntándole qué rayos le estaba haciendo, que ya lo dejara en paz. Sentí un gélido aire recorriendo mi cuerpo cuando vi lágrimas cayendo de sus ojos. Siendo sincero, esa fue la primera vez que lo vi llorar de esa manera, eran lágrimas de sufrimiento, su condición lo estaba torturando de manera descomunal. Lograron dormirlo y solo así él dejó de sufrir, sin embargo, su tormento aún no terminaba. Esa noche le dije a mi madre que yo me quedaría a cuidarlo. Ella y mi hermano regresaron a casa y yo me senté en una silla frente a la cama de mi padre. Pasados unos minutos, el médico regresó para comprobar que todo estuviera en orden. Al contemplar que mi madre ya no estaba, me pidió hablar unos minutos afuera del cuarto con él. Me dijo que no había nada que los ayudara a saber qué es lo que tenía mi padre, que la carne de su pierna estaba inservible y debían quitarla lo más rápido posible, o al menos eso es lo que pensaba hacer, pero ya era tarde. Pues esa enfermedad desconocida estaba afectando el resto de la pierna y no iba a tardar mucho en expandirse por todo el cuerpo, por lo que junto a otros colegas habían tomado una decisión. Y entonces dio un suspiro y me dijo que iban a amputarle la pierna, lo suficiente como para que no hubiera rastros de la infección. Solo de esa manera le salvarían la vida, y en cuanto a lo que le sucedía en la espalda, le iban a dar algunos antibióticos y todos los tratamientos que pensaban que le podían ayudar. Escucharlo decir eso me dejó paralizado, jamás pensé que sería para tanto. Veía sufrir a mi padre, pero no pensé que su vida pendiera de un hilo. No obstante, no dudé ni un segundo. Le dije al médico que ellos hicieran lo que tuvieran que hacer y que cuando mi madre viniera en la mañana, ella firmaría todos los papeles necesarios. Todavía no acababa de decir la última palabra, cuando el silencio de la noche fue abruptamente interrumpido por el grito de mi padre. Ambos corrimos hacia el interior de la habitación, tanto el doctor como yo. Mi papá estaba revolcándose sobre la cama, mirando a una dirección fija en uno de los rincones. Apenas pasaron unos instantes para darnos cuenta de que en realidad no estaba gritando de dolor, sino de miedo, ya que sus palabras lo confirmaron. Dijo que la muerte estaba ahí, que ya iba a llevárselo, que por favor la sacáramos de ahí. Estaba gritando horrorizado, como era de esperarse, y el doctor hizo oídos sordos a lo que había dicho mi padre. Me pidió que por favor, rápidamente lo sostuviera lo más que pudiera mientras preparaba una inyección de calmantes para dormirlo de nuevo, pero yo no pude ser indiferente a eso. Volteé la mirada en dirección hacia donde mi padre apuntaba y entonces comprendí que sus palabras las tendría que haber tomado literalmente y no como si fueran ocurrencias o alucinaciones de él. Justo a donde estaba apuntando había algo, era algo que jamás olvidaré, un espectro de un tamaño impresionante. Su cabeza apenas se distanciaba unos cuantos centímetros del techo. Su descomunal figura tenía el aspecto de un hombre delgado,
Estaba cubierto con un manto con la misma intensidad oscura que llegaba hasta el suelo. No tenía rostro, o al menos yo no fui capaz de percibirlo. Lo cierto es que con solo verlo, provocó que por mis venas corriera un terror espantoso, jamás experimentado. Poco a poco, mi padre dejó de gritar y también de moverse. Una vez que se quedó inmóvil, lo vi con sus ojos cerrados. Finalmente, el medicamento había actuado de nuevo. No obstante, nada en el mundo me quitaría el miedo que yo sentía al divisar aquella forma infernal, la cual desapareció de la nada segundos después. En un momento dado, pensé en preguntarle al doctor si la había visto, pero como seguía actuando normal y solo estaba enfocado a mi padre, me dio a entender que no fue testigo de nada. Yo estaba muriéndome de nuevo, pero no lo demostré. Salí con el médico y hablamos por unos minutos afuera hasta que se marchó para regresar a sus ocupaciones. Sinceramente me quedé en el pasillo por más de una hora, sin animarme a ingresar otra vez a esa habitación. Cuando Eduardo y mi madre llegaron temprano, por fortuna el médico aún seguía en la clínica, así que les dijo a ellos lo mismo que a mí antes de marcharse. Mi madre se entristeció hasta las lágrimas, pero mi hermano, en cambio, se mostró insensible a la situación. Una semana después, papá ya estaba en casa con nosotros, pero su condición, lejos de mejorar luego de la operación, se le veía cada vez peor. Su piel adoptó un color pálido en cuestión de días. El cabello comenzó a desprenderse de su cabeza por sí solo y cada vez que lo teníamos que bañar, era un verdadero calvario, pues no solo porque él no paraba de gritar de dolor, sino porque veíamos asustados como su cuerpo se iba convirtiendo en un cadáver viviente. Llegó un momento en el que los medicamentos y los calmantes ya le hacían efecto, por consiguiente, se despertaba a cualquier hora y empezaba a sufrir. En ocasiones decía que la muerte estaba ahí adentro con él. Yo temblaba de miedo cada vez que lo escuchaba decir eso, pues sabía perfectamente a qué se refería. Una noche llegué a casa, ingresé aparentemente sin que nadie se diera cuenta, ya que cuando estaba llegando a la cocina escuché que Eduardo y mamá estaban discutiendo. Más de una vez dijo que alguien le estaba haciendo brujería y deberíamos buscar ayuda en esa clase de personas. Después de todo, los médicos lo dijeron, que ya nada pueden hacer. Y entonces mi hermano le dijo a mi madre que nadie le hacía brujería a papá, que solo estaba pagando por todo el daño que hizo, porque los había humillado y golpeado y ya no le faltaba nada para que se fuera al infierno. En ese momento, entre lágrimas, mi madre le dijo que sí había sido él quien le había mandado a hacerle brujería a mi padre, porque una tarde en que mi padre hablaba solo y deliraba, mencionó que quien le habían dicho que fue, había sido alguien muy cercano a él. Cuando mi madre terminó de decir eso, no pude aguantar las ganas de asomar levemente mi cabeza, para así también poder observar la cara de mi hermano cuando le daba la respuesta. Y cuando lo hizo, la verdad es que me quedé impresionado. Eduardo dijo que él no había mandado a hacer ningún trabajo de brujería, que la verdad no iba a perder su tiempo hablando de esas tonterías, pero que si era verdad entonces agradecía a la persona que había practicado brujería para mi padre, porque se lo merecía. La mirada de Eduardo expresaba dureza, odio, rencor, se contraponía con el semblante tierno y desolado de mi madre, en cuyos ojos comenzaban a caer lágrimas, al haber escuchado de mi propio hermano aquellas palabras maliciosas, deseando el fallecimiento de nuestro padre. Esa noche reinó un silencio total. Mamá, Eduardo y yo nos fuimos a descansar sin emitir palabras algunas, ya que cuando ellos acababan la conversación, ingresé a la cocina para hacerles saber que había escuchado todo. Probablemente papá durmió tranquilo toda la noche, no lo sabemos, ya que cuando amaneció y fuimos a verlo, él ya se encontraba sin vida y así fue como terminó el infierno en nuestra casa. Mi madre aún sigue aquí con nosotros, disfrutando de los nietos que mi hermano y yo le dimos con nuestras respectivas esposas. No lo voy a negar, en ocasiones nos ponemos a hablar de papá cuando lo recordamos, pero tratamos de que la conversación sobre ese tema no se extienda mucho, o si no los ojos de ella comienzan a humedecerse y en cambio, el rostro de mi hermano se empapa de rencor. Finalmente diré que en efecto, alguien le hizo brujería a mi padre, pero antes de decir quién lo mandó a hacer,
contaré por qué mi hermano odiaba y sigue odiando tanto a mi padre. Es cierto, mamá le fue infiel a papá y este también tenía razón cuando la golpeó como lo hizo durante tantos años a los tres. Y bueno, yo supe que era verdad lo de la infidelidad, pero no como imaginaba, cuando descubrí unos mensajes que mi padre tenía con un vecino en su teléfono, eran de unos meses atrás. Y desde entonces, comencé a investigar más y a ver más mensajes y fotos que tenía mi padre en su antiguo teléfono y me di cuenta de que siempre coordinaba que mi madre se encontrara con hombres distintos, hasta que me di cuenta de la horrible realidad, pues así descubrí su secreto, fue mi padre, todo fue obra de él la obligaba a hacer eso. Para mantener sus vicios y así no trabajar tanto, mi hermano ya lo sabía y de ahí provenía su odio y teniendo en cuenta eso, pienso que mi padre jamás quiso a mi madre. Al ser testigo de la aberración a la que la obligaba a hacer, supe que él no la merecía. Por eso mi madre sufría tanto y nosotros como éramos pequeños, nunca nos dimos cuenta, pero ella vivía en un infierno por mi padre. Mi hermano y yo amamos a nuestra madre y bueno al principio a mi padre también, pero después de que nos golpeaba y maltrataba física y emocionalmente a todos, porque no había nadie que la defendiera y en esos momentos, nosotros hicimos todo para defenderla y principalmente mi hermano, que tomó como una burla que mi padre todavía se atreviera a culpar a mi madre de infiel. Claro que jamás le confesamos nada a mi madre, porque le habría roto el corazón, saber que sabíamos lo que mi padre hacía y peor aún, se moriría de tristeza al saber quién había embrujado a mi padre con la muerte. Estoy seguro de que hoy en día mi padre está pagando sus males y bueno, mi hermano tuvo sus razones para mandarle a hacer ese trabajo, nunca lo confronté, porque al final de cuentas, por algo hizo lo que hizo y la verdad por el amor de una madre se puede hacer todo. Relato anónimo.